Damas y caballeros, público en general, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos conferencista Levens esta esta tarde tarde junto a la junto a la máster máster Joana Joana Dayan Dayan Ocaña Ocaña con el con el tema tema alimentación alimentación personalizada en personalizada en pacientes pacientes durante durante la la quimioterapia quimioterapia y y radioterapia. radioterapia. Carrera de Carrera de Nutrición y Nutrición y Dietética, Dietética, Escuela Escuela Superior Superior Politécnica de Politécnica de Chimborazo, Chimborazo, diplomado diplomado en en entrenamiento entrenamiento muscular, muscular, Politécnico Politécnico Superior de Superior de Economía, Economía, máster máster universitario universitario en en Ciencias Ciencias Avanzadas de Avanzadas la de la Nutrición Nutrición Humana, Humana, Universidad Universidad Internacional Internacional de de Valencia. Valencia. Así que le Así que vamos le a vamos dar a la dar la bienvenida bienvenida a la a la máster máster Joana Joana Dayan Dayan Ocaña. Ocaña. Vamos a Vamos a darle darle el el permiso permiso para que para que pueda pueda empezar empezar su su ponencia ponencia magistral. magistral. Vamos a Vamos a anclarle en anclarle en este este momento momento como como coanfitriona coanfitriona para que para que empiece empiece su su ponencia ponencia magistral. magistral. Máster, ¿puede Máster, ¿puede prender su prender su micrófono, por micrófono, por favor? favor? Sí, en este momento. Muchísimas gracias. Muchas Necesito que gracias, por Gracias, favor me bienvenida. Le bienvenida. voy Le a voy a confirmen. dejar dejar compartir compartir pantalla en pantalla en este este momento. momento. Podemos Ya, empezar. necesito por favor que me confirmen si me escuchan. Sí, Sí, correcto, le correcto, le estamos estamos escuchando. escuchando. Ya, perfecto. Ok, vamos a empezar entonces, ¿ya? Solo dime un segundo. Listo, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, correcto. correcto. Podemos Podemos proseguir. Ya. proseguir. Ok, buenas noches con todos. Es un placer, agradeciendo como siempre a la empresa Levens que me ha invitado por, ya creo que es cuarto año consecutivo. Les agradezco muchísimo por la invitación. Este siempre es un espacio, tanto para ustedes como para mí, de aprendizaje, de compartir información em, y más que nada, a ver, un ratito, se me están apareciendo las solicitudes de ingreso a la sala. No sé si es que me pueden ayudar con eso, por favor. Sí, correcto, Master. Yo les doy entrada, gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Diana Ocaña, ya me presentaron, soy nutricionista dietista. Mi área de trabajo es más la cuestión de la nutrición deportiva, pero obviamente, como todos los profesionales de mi área, nos especializamos en todos los tipos de nutrición clínica, nutrición comunitaria, nutrición deportiva, nutrición geriátrica, etcétera. Entonces, es un gusto para mí el día de hoy compartir con ustedes y sobre todo este tema tan importante como es la oncología clínica y translacional en el sentido de mi área de trabajo, que es la alimentación personalizada en pacientes con quimioterapia, o sea, tratamientos de quimioterapia y radioterapia, en los cuales nosotros tenemos conocimiento de que pueden haber muchos síntomas, factores de riesgo y muchas situaciones que pueden afectar el estado nutricional de una persona. Y más que nada en el sentido de que, en el sentido de que si es que yo estoy en un tratamiento nutricional, nosotros vamos, en un tratamiento, perdón, de quimioterapia, nosotros podemos tener implicaciones nutricionales. Entonces, vamos a empezar desde lo más general. Como introducción, les he puesto en la diapositiva algo muy general que estoy segura que todas las personas que estamos aquí presentes ya conocemos, que las enfermedades neoplásicas constituyen una de las causas principales de muerte en todo el mundo y siguen apareciendo nuevos casos, nuevas formas clínicas, etcétera. Y por ende es muy frecuente que haya una malnutrición en pacientes que tienen cáncer o cualquier tipo de estas enfermedades y sobre todo cuando ya hay una presencia de un tratamiento oncológico o quirúrgico, en el caso de que ya amerite un tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros vemos una malnutrición en el paciente, ya sea malnutrición por exceso o por déficit, y normalmente suele ser una malnutrición por déficit, es decir, empiezan a haber problemas de pérdida de peso, involuntaria, obviamente, en el sentido de no estoy haciendo actividad física, tal vez por los síntomas, pero estoy perdiendo peso sin razón aparente. Entonces, esto repercute negativamente en la calidad de vida y también en la toxicidad que pueden presentar los tratamientos. Se estima que el 10 al 20% de los pacientes con cáncer fallecen no de hecho exactamente por el cuadro cancerígeno, sino más bien por las consecuencias secundarias de la malnutrición. Es decir, en el sentido de estoy perdiendo masa muscular, estoy perdiendo peso, estoy perdiendo
en calidad de vida, en cuestión de alimentación, etcétera. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo una alimentación correcta, no tengo un tratamiento nutricional adecuado y más que nada personalizado. Si nosotros nos fijamos al inicio, decía nutrición personalizada. Cuando nosotros hablamos de una nutrición personalizada, estamos hablando en general de todos los ámbitos, todos los cuadros clínicos, todas las fisiopatologías, etcétera. ¿Por qué? Porque la nutrición, de hecho, si es que nosotros tenemos dos sujetos sanos, es decir, sin ninguna patología, en óptimos estados de salud, etcétera, no podemos generalizar, por más que sean dos sujetos sanos, solamente por el hecho de que tal vez el uno es más alto que el otro y tienen pesos distintos. Solamente partiendo desde ese punto tan general y que a veces nos olvidamos, estamos nosotros cometiendo un error al momento de generalizar un tratamiento nutricional, ya sea de ganancia, de pérdida de peso, de tratamiento de una enfermedad, etcétera. Entonces, por lo tanto, nosotros como nutricionistas y en la nutrición en general desempeña un papel crucial en la atención oncológica multimodal. Al momento de que nosotros hacemos una atención, una intervención integral, es decir, tenemos el tratamiento médico, en casos, muchos casos, tratamiento psicológico, etcétera, para que nuestro paciente presente mejorías en el cuadro clínico y en casos de ya alimentación solamente por cuidados paliativos, que nosotros mejoremos la calidad de vida del paciente. El cáncer es una de las causas más habituales de desnutrición relacionadas con esta enfermedad, al igual que cuando hay problemas o cuadros de enfermedades inmunosupresoras. Entonces, la desnutrición es frecuente en pacientes oncológicos con una prevalencia que oscila del 19 al 73% en distintas series, es decir, de distintos tipos. Nosotros a nivel nacional, como país, se realizó un estudio que se llama NUPAC, que ya tiene algunos años, pero que sigue vigente, que muestra que la desnutrición moderada o severa está presente en el 52,2% de individuos con cáncer avanzado. Es decir, la desnutrición en el paciente oncológico tiene factores relacionados con el individuo, factores relacionados con el tumor y factores relacionados con el tratamiento. En el caso del individuo en específico, nosotros hablamos de la situación basal y de la edad. Factores relacionados con el tumor, es decir, tipo de tumor, estadio del tumor. Y también factores relacionados con el tratamiento, cirugía, radioterapia, tratamiento sistémico, quimioterapia, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos déjenme pasar la diapositiva, eso, un segundo, porque se me está aquí está, listo, ya. Cuando nosotros hablamos de las repercusiones derivadas de la nutrición en el paciente con cáncer, la principal es la desnutrición, pero ¿a qué se debe la desnutrición en pacientes oncológicos? A la mayor toxicidad del tratamiento antitumoral, es decir, va a depender del tipo de tratamiento antitumoral que se esté aplicando en el paciente, va a depender también de la menor eficacia del tratamiento antitumoral, es decir, si es que está el tratamiento apoyando o no apoyando al desarrollo de la enfermedad y también a las complicaciones tras cirugía, si ya hubo una cirugía de extirpación, etcétera, la calidad de vida en el sentido de que si es que aparte de que el paciente ya está presentando el cuadro oncológico cancerígeno y no tiene una buena calidad de vida, actividad física, de acuerdo a lo que él pueda, que es lo que ya hablaremos al final justo de la presentación, vamos a hablar de la actividad física recomendada en pacientes oncológicos, pero también del tipo de alimentación, si es que estoy consumiendo una dieta proinflamatoria, que es el punto principal de toda esta ponencia, de lo que vamos a hablar principalmente, y también la mayor estancia hospitalaria. ¿En qué sentido? Que sobre todo aquí en el país, las estancias hospitalarias son a veces contraproducentes para los pacientes en cuestión de alimentación e incluso de tratamiento médico. Vamos a empezar ya terminando un poco, dejando de lado la cuestión de la introducción y esta pequeña introducción. Yo quisiera saber si es que alguien en los comentarios me puede decir cuál piensa que es la causa más
importante cuando hay una desnutrición, en el sentido de que piensan que es tanto la situación económica, piensan que puede ser tal vez el desconocimiento de tanto de pacientes como de cuidadores y de personas del área de salud que hace que nuestro paciente no tenga una adecuada nutrición y por ende presente un cuadro de desnutrición. Les dejo esta pregunta ahí para que en la cajita del chat me puedan decir si es que, cuál es su opinión respecto a esto. O sea, cuál sería el ámbito que está más en deficiencia cuando nosotros hablamos de por qué les da desnutrición a nuestros pacientes oncológicos. Mientras tanto, yo les voy a ir diciendo cómo vamos a empezar con el abordaje de la desnutrición en el paciente oncológico. Primero, como les estaba mencionando anteriormente, nosotros integramos diferentes niveles asistenciales y áreas de especialización, es decir, se hace una intervención integral. Oncología médica, oncología en radioterapia, cirugía, endocrinología, y ahí está en letritas rojas nutrición. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nosotros hablamos de nutrición específicamente para un paciente oncológico debemos cubrir muchos ámbitos que también obviamente en oncología médica, en radioterapia, en endocrinología, cirugía, etcétera, también tienen que cubrir un montón de factores, pero en nutrición también porque es algo que nosotros estamos dejando de lado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un diagnóstico médico, vamos ahora un poquito a dar un ejemplo en cuestión de diabetes, hipertensión, alguna dislipidemia, cualquier tipo de cuadro clínico. Si es que nosotros hablamos de un diagnóstico médico, es decir, yo voy al médico y me dice, ¿sabe qué? Dayan, usted tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como profesionales de salud, sobre todo en el área médica? El médico lo que hace es, le da las recomendaciones más generales de alimentación y lo que hace es su recetario, le da la receta, le dice, ¿sabe qué? Esto tiene que tomarse metformina todas las mañanas de tanto, tanto, tanto y tiene que hacer media hora de actividad física. Ok, perfecto. Pero, y no puede comer pan, no puede comer grasas, no puede comer harinas refinadas, no puede comer dulces, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mi paciente entra en un cuadro de ¿qué puedo comer entonces? O sea, ¿qué voy a comer si aparte de que ya me dieron un diagnóstico de enfermedad, la persona que me atendió me generalizó tanto mi alimentación, mi nutrición, que solo, o sea, me prohibió un montón de alimentos, pero no me dio una estructura de que sí puedo comer, qué no puedo comer, qué sí puedo comer, qué es bueno, qué me puede hacer un efecto secundario adverso y qué no, qué me puede ayudar a controlar mi enfermedad. Entonces, nos estamos olvidando de algo que hacemos todos los días. O sea, todos los días nosotros nos levantamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, o hacemos actividad física, o hacemos nuestra vida cotidiana, pero todos los días estamos comiendo, las veces que lo hagamos al día. Entonces, cuando nosotros integramos las diversas especializaciones, los niveles asistenciales, lo que estamos haciendo es favorecer el tratamiento global del paciente, en este caso del paciente oncológico. Entonces, para eso nosotros tenemos que identificar y prevenir la desnutrición y tratarla en el caso de que exista, que lo más probable es que sí exista, y abordar las alteraciones tanto de peso como metabólicas y que influyan en la recuperación y supervivencia de mi paciente. Y aparte de esto, el abordaje de la nutrición desde la gestión por procesos asistenciales nos permite que la respuesta sea integral. Es decir, estoy trabajando tanto en ámbito farmacológico con mi tratamiento médico, pero también estoy trabajando en el ámbito psicológico, en el ámbito de actividad física y en el ámbito nutricional. Ahora que estoy topando el tema del ámbito psicológico, vi una respuesta, un mensaje en el chat de Marcelo que nos dice, algunos pacientes es más psicológico porque piensan que la palabra cáncer es similar a la muerte. Exacto. ¿Y por qué se da esto? Porque a veces, como les estoy diciendo aquí, el abordaje no es algo, no es un abordaje correcto al momento que nosotros hacemos el abordaje tanto médico como nutricional. La palabra cáncer es una palabra que para cualquier persona que escuche esa expresión dentro de su diagnóstico médico,
le va a causar miedo, le va a causar preocupación, le va a causar un shock en el sentido de nosotros asociamos el cáncer, como lo dijo Marcelo, con muerte, pero ahí está nuestra labor como profesionales de alimentación, de nutrición y de medicina, de dar las herramientas adecuadas al paciente por medio del abordaje para que el paciente pueda no solamente mejorar su situación, sino también mejorar ámbito psicológico, mejorar también el ámbito de nutrición, el ámbito de actividad física, ¿ya? En cuestión del cribado y valoración de nutrición, tenemos que nosotros debemos realizar una detección y evaluación nutricional para poder iniciar una intervención adecuada y monitorizar la evolución. Aquí entran algunos factores que vamos a hablar posteriormente y la evaluación del estado nutricional debe estar incluida también en la rutina diaria de un paciente oncológico. O sea, cuando nosotros hacemos una visita médica, es decir, una visita con el doctor, con el oncólogo, etcétera, también debe estar presente un nutricionista que va a evaluar el estado nutricional, va a detectar si hay algún problema del estado nutricional y aparte de eso también vamos a garantizar que nosotros tengamos una correcta intervención al momento de hacer un tratamiento nutricional, considerando el tipo de cáncer que tiene, el cuadro clínico, en qué fase está, si es que es un tumor que esté afectando mi tracto gastrointestinal y que por ende tenga que modificar la alimentación en el sentido de texturas, de composición, etcétera, ¿ya? Y también nosotros debemos de hacer un screening nutricional que lo definimos como la interpretación de la información que obtenemos a partir de los diferentes parámetros dietéticos. Es decir, nosotros posteriormente vamos a estar viendo cómo se hace un screening nutricional, es decir, cómo se evalúa el estado nutricional de un paciente oncológico. Por ejemplo, nosotros usamos normalmente las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, o que nosotros conocemos como ESPEN, que se recomiendan para la valoración nutricional, es decir, son herramientas para la valoración nutricional. Por ejemplo, la escala MUST, Malnutrition Universal Screening Tool, para pacientes ambulatorios de la comunidad, es decir, se puede aplicar a cualquier paciente. Esto no es estrictamente para pacientes oncológicos, es en general, pero es una de las herramientas que se ocupan también. La escala NRS 2022, que se refiere a Nutritional Risk Screening del 2022, para evaluar el estado nutricional igual de pacientes ingresados. El cuestionario MNA, que es Mini Nutritional Assessment, y para evaluar ancianos oncológicos. Eso sí, esta es específicamente para ancianos oncológicos. Los cuestionarios, como es el PG-SGA, y también el BGS-GP, con los cuales, según el metaanálisis reciente, que en los últimos que hicieron, se consigue una mejor capacidad diagnóstica en pacientes oncológicos. Eso también es algo específico. En cuestión de otros parámetros, como son la bioimpedancia es la que todos conocemos que se hace, que se debería hacer normalmente en un tratamiento nutricional, en una evaluación nutricional. Pero yo quiero que igual las personas que estén aquí en el chat, vamos a hacer un poquito interactivo esto para que no me escuchen solo hablar a mí, sino que también vamos a interactuar un poquito mientras seguimos haciendo la exposición, pero yo necesito que, hablando de bioimpedancia, si es que alguna vez alguno de los participantes que están aquí han tenido la oportunidad de ir a donde un nutricionista o se han hecho una evaluación nutricional, necesito que me digan cuántos de esas personas les hicieron una valoración por bioimpedancia, es decir, con una máquina, ya sea con electrodos o una balanza de bioimpedancia, para poder nosotros saber cuál es su porcentaje de masa grasa, de masa muscular, su nivel de agua corporal, etcétera. Mientras tanto, continuamos. Entonces, la bioimpedancia es un método válido y como tal, obviamente aparece reflejado en las guías de ESPEN, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que nos ayudan como una referencia, pero es algo básico. O sea, es algo básico que nosotros podemos hacer como nutricionistas a cualquier paciente. Pero hay muchos casos en los que
nosotros como profesionales requerimos un estudio un poco más específico, como son, por ejemplo, los estudios de imagen, que ya vamos a hablar igual posteriormente. Aquí tenemos los parámetros clásicos de nutrición clínica que nosotros evaluamos como nutricionistas. Es la pérdida de peso, los parámetros antropométricos, es decir, IMC, que también tiene que ver mucho con la pérdida de peso, los pliegues, las circunferencias, parámetros bioquímicos, que esto también revisamos como nutricionistas, no revisan solamente los docs, sino que nosotros también los revisamos, que son albúmina, linfocitos y colesterol, y en caso de que alguno de ellos esté modificado, aumentado, disminuido, aparte del tratamiento médico, se hace una intervención nutricional. Parámetros avanzados en la nutrición, como les estaba comentando, perdón, la impedancia corporal, la dinamometría, los test funcionales, el PCR o la prealbúmina, que también podemos solicitar nosotros como nutricionistas, y la ecografía muscular, que ya vamos a hablar posteriormente. Los parámetros clásicos son la historia dietética, que es lo que hacemos todos como profesionales de salud, la historia clínica que llamamos normalmente, entrevistar al paciente para conocer hábitos nutricionales, cómo está haciendo su ingesta, más o menos estimar cómo está haciendo su ingesta, si es que es correcta, si es que es muy baja, si es que está en exceso, si es que tiene algún impedimento para tragar, masticar, cuántas comidas está haciendo al día, si es que tiene alguna alergia, o sea, aparte del diagnóstico oncológico, si es que tiene alguna alergia, algún tipo de alimento, alguna intolerancia, si es que por cuestión de gustos hay algún alimento que no le gusta, que no podamos incrementarle en el menú, etcétera. Entonces, ¿cómo se hacen estas evaluaciones? Sobre todo la evaluación de la ingesta oral, según la clasificación de la NRS 2002 que les había mencionado anteriormente, se hace una relación entre la ingesta y los requerimientos, es decir, cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy necesitando al día para vivir, para hacer mis actividades diarias, para hacer mi actividad física, etcétera. Entonces, una ingesta menor del 25% de los requerimientos significa que es una disminución severa. Una ingesta menor del 25 al 50% es una desnutrición, es una disminución, perdón, de ingesta moderada. Y una ingesta menos del 50 al 75% de los requerimientos es una disminución leve. Entonces, esos son los parámetros que podemos nosotros sacar según la clasificación NRS, pero esto sigue siendo algo subjetivo, porque obviamente el paciente puede mentir, o sea, puede decir cosas que no están apegadas a la realidad, pero esto es algo, por eso esto es algo subjetivo. En cuestión de los parámetros antropométricos, IMC, perdón, pliegues y circunferencias, nosotros tenemos que la antropometría nos mide, la antropometría es la que nos mide los aspectos de la composición corporal de forma manual, es decir, pliegues, circunferencias, diámetros, y lo hacemos con diferentes, perdón, diferentes instrumentos como lo es el plicómetro, lo hacemos con una cinta métrica, los diámetros, que no tengo aquí el aparatito porque me lo llevé, pero de eso se trata la antropometría, es decir, la forma manual de medir nosotros la composición corporal, pliegues, circunferencias, etc. Y si es que yo encuentro un pliegue disminuido, una circunferencia disminuida, si es que yo veo que la piel, incluso, esto es ya algo un poco más como un examen físico, como los que hacen los médicos, si yo veo que tienen las uñitas partidas, que está la piel seca, que tiene diferente tipo de coloración de la piel, etcétera, también son ámbitos que nosotros debemos tomar en cuenta e intervenir como personal de salud y sobre todo en este ámbito de nutrición. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay una pérdida de peso a lo largo del tiempo que puede ser involuntaria en el mayor de los casos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se toma en cuenta una tabla de clasificación según el peso que haya perdido el paciente. La clasificación la tenemos aquí en la tabla 3 que nos dice que si en una semana hay una pérdida de 1,2%, es una pérdida significativa. Pero si hay una pérdida de más del 2% del peso, obviamente estoy hablando de si es que peso 70 kilos, si es que perdí más del 1 al 2% de ese peso, de los 70 kilos, entonces así nos vamos manejando, ¿no? Un mes, ahí tenemos la tabla, 5%, si es pérdida severa, si es que es más de 5%, 3 meses, etc.
Esto es algo que debemos tener mucho en cuenta en cuestión de evaluación nutricional de un paciente oncológico, porque en la mayor parte, por no decir en todos, obviamente, porque no podemos generalizar, pero en la mayor parte de pacientes oncológicos hay una pérdida de peso involuntaria y mucha de esas es una pérdida severa que se da tanto por la fisiopatología de la enfermedad, como también por los efectos secundarios de una mala nutrición y de la actividad física que puede ser imposible de hacer por la condición del paciente. Entonces, hablando de parámetros, la pérdida de peso se va a valorar de diferentes formas, como por ejemplo en el caso de la fórmula que estamos viendo en pantalla, que es la fórmula de la pérdida de peso, el porcentaje de pérdida de peso, la fórmula para calcular el porcentaje de la pérdida de peso. En el sentido de que nosotros, para poder calcular la pérdida de peso, aplicamos la fórmula que estamos viendo en pantalla, que es el peso habitual del paciente. Es decir, por ejemplo, yo toda mi vida he oscilado mi peso entre 56 kilos a 66 kilos. Cuando no me descuidaba mucho en la alimentación, entonces estaba como que en 56, 58. Estoy dando un ejemplo. Y el peso actual, es decir, ahora que ya tengo un diagnóstico oncológico, ¿cuánto estoy pesando? Digamos, estoy pesando 49 kilos. Entonces, del peso habitual, yo le resto el peso actual, eso lo multiplico por 100 y divido para el peso habitual. Ese va a ser mi porcentaje de pérdida de peso que vamos a tener en cuenta y lo vamos a clasificar de acuerdo a la tabla que estábamos viendo aquí en pantalla. Con respecto a la talla, se efectuará con el paciente descalzo, talones juntos, posición firme, con los brazos y hombros relajados y la cabeza en posición de Frankfurt. Es decir, la órbita del ojo y el meato auditivo deben estar en el mismo plano horizontal y tal vez, si no es posible tallar al paciente, existen métodos alternativos, como la medida de la hemibrazada, de la brazada completa, que se hace solamente con una cinta métrica. Hay pacientes que puede ser el caso que su nivel, que su estadio de la enfermedad sea ya muy avanzado y que tal vez estén encamados, que también hay que tener en cuenta al momento de hacer una intervención nutricional. Entonces, por ende, no vamos a poder ponerlo de pie como estamos detallando la técnica, es decir, descalzo, talones juntos, posición firme, brazos abiertos, etcétera. No. Entonces, hay algunos otros métodos alternativos que obviamente de eso se encarga el departamento de nutrición o los nutricionistas en general. Tenemos el índice de masa corporal o IMC o el índice de Quetelet, que nosotros todos como servicio de salud, como atención salud, lo hacemos. Es decir, es es un signo vital que nos toman. O sea, nos toman cuando nosotros hacemos los signos vitales, más bien. eh, Nos toman peso, talla, tensión arterial, entonces todo el mundo calcula un IMC. Pero aquí está el pequeño detalle con el IMC, que es necesario saber que puede cambiar por la composición corporal. Esto es algo que yo siempre les digo a mis pacientes en consulta privada y es que el peso es muy relativo si es que no tengo los resultados de la bioimpedancia, que es lo que hablamos anteriormente, para conocer porcentaje de masa muscular y porcentaje de masa grasa. Puede ser que yo tenga un sujeto de 90 kilos que es un deportista, un físico-culturista, vamos a poner un ejemplo, y otro sujeto de 90 kilos, pero que es una persona sedentaria, que no hace actividad física, que no cuida su alimentación. En teoría, el peso sigue siendo el mismo, 90 kilos y 90 kilos. Pero al momento que nosotros hacemos una comparación de composición corporal, nosotros vamos a darnos cuenta de que esos 90 kilos puede ser el 50% de un sujeto más masa muscular y el 50% del otro sujeto más masa grasa. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el índice corporal solo tiene muchísimas limitaciones, que es lo que estamos viendo aquí. Según la OMS, el rango deseable para los adultos es de menores de 65 años, un IMC de 18,5 a 24,9, que eso es algo que seguramente ya todos lo saben, conocemos los rangos de IMC normales, pero según el consenso de la ESPEN, los criterios de desnutrición son que menos de 20 kilogramos sobre metro cuadrado en adultos de menos de 70 años es un riesgo de desnutrición y de mayor de 70 años, si es que el IMC es menor de 22 kilogramos sobre metro cuadrado, es un riesgo de desnutrición. Es muy importante que al igual que para hacer una intervención nutricional, para hacer una evaluación nutricional, nosotros debemos
personalizar, es decir, de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, yo tengo que personalizar, ¿ya? Entonces, para esto nos sirve todo lo que estamos viendo actualmente. Las escalas, por ejemplo, de cribado y valoración nutricional, que son las que estamos viendo en pantalla, que nos ayudan para que nosotros podamos hacerle al paciente preguntas adicionales, igual en cuanto a la presencia de síntomas nutricionales, que ya vamos a ver posteriormente que se presentan muchos síntomas como el vómito, la diarrea, etcétera, que pueden afectar mucho no solamente la enfermedad ya preexistente, sino también la nutrición y la alimentación. Ok, aquí tenemos las herramientas para evaluación morfológica, la bioimpedancia que ya hablamos anteriormente como una introducción, que como vemos en la imagen, seguramente ustedes también ya conocen el procedimiento de hacer una bioimpedancia, pero hay algunas otras, como por ejemplo la ecografía nutricional, que nos ayuda para que nosotros, por medio del análisis de un ultrasonido, nosotros podamos medir los parámetros claves de una arquitectura muscular. Es decir, por ejemplo, el volumen muscular en cuanto a área, circunferencia muscular, los ejes, la longitud del fascículo muscular, etc. Cuando nosotros hablamos de este tipo de estudios, los resultados nos salen algo similar a esto. Obviamente es una imagen negra como las que hacemos en las radiografías, una ecografía. Pero yo les he puesto esta imagen para que tengan una idea de cómo deberíamos interpretar los resultados. Tenemos en la parte rojita que nosotros tenemos del área A, la grasa subcutánea, el área B es el recto anterior, el área C es de la circunferencia del recto anterior y la D es de los ejes del recto anterior. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto? Ahí en las flechas tenemos que está señalando la piel, el tejido adiposo subcutáneo, el músculo recto anterior y el músculo vasto interno y el fémur, que en este caso sería el hueso, que es la línea amarilla. Entonces, nosotros vemos todos estos componentes y evidentemente la persona que interpreta estos resultados emite el informe y nosotros como nutricionistas lo que tenemos que hacer es que ver si es que los resultados están normales, si es que hay alguna alteración, etcétera. Entonces, nosotros al implementar este tipo de técnicas, lo que hacemos es, aparte de la bioimpedancia, de la antropometría y de los demás tipos de mediciones convencionales, estamos generando también em, un diagnóstico aparte que nos va a ayudar a confirmar lo que nosotros ya estábamos viendo en los resultados anteriores, tanto de antropometría como de bioimpedancia. Otras herramientas para la evaluación funcional son la dinamometría y los test funcionales. Los test funcionales son parecidos a las encuestas nutricionales que aplicábamos al inicio, que es lo del diagnóstico y todo eso. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber igual cómo está la movilidad, si es que está haciendo actividad física, si es que no puede hacer actividad física, si su cáncer es alguno que comprometa movilidad, articulaciones, huesos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es importante que nosotros diagnostiquemos de ese tipo de, mm, de disfuncionalidades para que nosotros tengamos una buena intervención. A continuación, nosotros tenemos la tabla de criterios diagnósticos de desnutrición según el CLIM de 2019. Igual, nosotros tenemos la pérdida de peso involuntaria, el IMC bajo, la reducción de masa muscular, disminución de ingesta y carga inflamatoria. Esto es casi similar a lo que vimos anteriormente, así que vamos a pasar un poco rápido porque lo que nos interesa en mayor parte es la intervención nutricional. Entonces, ¿cómo se hace un esquema de valoración nutricional? Aquí está en resumen, se hacen pacientes oncológicos candidatos a tratamiento nutricional. Tenemos los que tienen riesgo nutricional por tratamiento oncológico y la realización de de BSG, perdón, y de GP. Esto nos va a decir si es que está en estado A, B, estado C, que es lo que estábamos viendo anteriormente. En cuestión del riesgo nutricional, nosotros tenemos por tratamiento oncológico las terapias con bajo riesgo nutricional, es decir, radioterapia de mama y todas las demás que no implican un compromiso nutricional en mayor cantidad.
Los de riesgo nutricional moderado, que son la radioterapia pélvica y torácica, poliquimioterapia, tenemos también cirugía colorectal o cosas que impliquen también, perdón, situaciones que impliquen también el tracto gastrointestinal. Y terapias con riesgo nutricional alto, que normalmente siempre son las de cabeza y cuello, es decir, siempre, casi la mayor parte siempre es cabeza y cuello. Esófago, abdomen, también tenemos en cuestión de trasplantes de médulas óseas, etcétera, pulmón, etcétera. Tenemos el algoritmo terapéutico, que es como que el caminito que vamos a seguir nosotros para hacer un cálculo de requerimientos para un paciente oncológico. Primero tenemos que, se recomienda, las guías nos recomiendan que los cálculos calóricos se deben hacer en base a 30 calorías por kilogramo de peso al día, o sea, de 25 a 35 kilocalorías. Obviamente esto se personaliza, no es que si es que dice aquí en el cuadrito azul 30 kilocalorías, no es que a todos vamos a personalizar, a generalizar, perdón, con 30 kilocalorías, depende del estado nutricional en el que se encuentre y de la condición de la enfermedad también. Por eso, en el lado derecho les he puesto de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso y esto es muy importante, el aporte proteico. El aporte proteico también es algo que debemos cuidar bastante en nuestro paciente oncológico por la pérdida involuntaria de peso. La pérdida involuntaria de peso suele ser por masa grasa y por masa muscular. Y la que más nos interesa en este caso sería la de masa muscular y por eso nosotros tenemos que aumentar los aportes nutricionales, proteicos, perdón, por medidas nutricionales. Los requerimientos proteicos, como les digo, dependiendo de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, y esto se ajusta dependiendo de si es un estrés leve, estrés moderado o estrés grave, obviamente refiriéndonos al estrés generado por la enfermedad, estrés fisiológico. Entonces, tenemos que en estrés leve de 1,2 a 1,3, estrés moderado de 1,3 a 1,5, estrés grave de 1,5 a 2. Ahora, esto también es algo súper general. Nosotros tenemos esto como una referencia, pero se hace dependiendo del paciente. Y lo que nosotros hacemos es también calcular peso ideal, peso ajustado desnutrido, peso ajustado con obesidad, que son las fórmulas que están viendo en pantalla, porque eso nos va a servir para saber cómo empezó el paciente, hacer una aproximación de cómo inició el paciente, con qué peso inició el paciente, con qué peso está actualmente, cuánto peso ha perdido, cuál es su peso ideal, ya sea si es que tiene que ganar o perder peso, etcétera. La terapia nutricional siempre va a depender de la severidad del cuadro. Van a haber algunos cuadros que estén un poco más complicados, que requieran incluso alimentación nutricional enteral, es decir, por algún tipo de cáncer esofágico, etcétera. Y también se puede dar que necesitemos utilizar suplementos alimenticios. Entonces, dependiendo de la severidad del cuadro, nosotros tenemos el bajo riesgo nutricional, alto riesgo y moderado. En el bajo riesgo nutricional, lo que se hace es una dieta eh, obviamente enfocada en el cuadro del paciente, pero son recomendaciones dietéticas básicas, se le indica que puede comer, que no puede comer, las cantidades, etcétera. En un riesgo moderado, recomendaciones dietéticas y ya aparece la suplementación enteral oral estándar, es decir, ya sea proteica o energética, dependiendo del caso. Nutricional alto, riesgo nutricional alto, recomendaciones dietéticas y ya hay suplementación enteral específica, individualizada, es decir, calculada de acuerdo a las necesidades del paciente. Los sujetos con buen estado nutricional, que suelen ser en los inicios de la enfermedad, entonces lo que se hace es se da una recomendación dietética. Sí, Marcelo, ya vamos a eso, a cómo disminuir los síntomas por la quimioterapia, porque eso ya es algo un poco más de tratamiento nutricional y hay algunos tips que les puse incluso en las diapositivas para que ustedes manejen en cuestión de pacientes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros, déjenme le cierro el chat, listo. Nosotros normalmente cuando tenemos un paciente con bajo riesgo nutricional, lo que hacemos es, se evalúa y a partir de eso calculamos el requerimiento proteico y lo que hacemos es, si es que está en estrés leve, moderado, etcétera, y dependiendo del peso ideal. O sea, dependiendo de eso, nosotros em, damos el tratamiento nutricional cuando estamos con sujetos con buen estado nutricional.
Sujetos con buen estado nutricional y o desnutrición moderada, es decir, que su cuadro no esté todavía comprometiendo el estado nutricional. Lo que vamos a hacer es tratamiento dietético, suplementación oral, que siempre, y aquí vamos a tener muy en cuenta, siempre va a ser hipercalórica, hiperproteica. Obviamente estamos hablando de cuando hay desnutrición. Y los seguimientos tienen que ser semanales y valoración nutricional global mensual, etcétera. Las siguientes son sujetos con desnutrición moderada, em, y sometidos a tratamientos agresivos y tienen desnutrición severa. Es decir, perdón, los de desnutrición moderada son tratamientos agresivos y de aquí viene la desnutrición severa, que ahí de ley vamos a tener que instaurar una suplementación con nutrición enteral y según los requerimientos. Y siempre y cuando el tracto nutricional, el tracto gastrointestinal funcione. ¿Cómo se hace la terapia nutricional según la ingesta? Dependiendo de cómo está la ingesta del paciente, nosotros aplicamos la terapia nutricional y buscamos la mejora de la ingesta proteica y calórica y también en el caso de que sea necesario suplementar. En esta tabla nosotros tenemos adecuada capacidad de ingesta, capacidad limitada de ingesta limitada y alto grado de estrés. Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos el cálculo y mejoramos la ingesta proteica y calórica si es que es necesario con suplementos o solamente se cubre con alimentación. Los suplementos nutricionales, obviamente nosotros tenemos diferentes suplementos nutricionales, eso sería al menos unas 3 horas para poderles explicar los diferentes suplementos nutricionales, cómo nosotros nos manejamos. Tengo por aquí uno que les voy a mostrar que es un ejemplo de lo que nosotros tenemos como suplemento nutricional. La tabla nutricional, tenemos la cantidad de calorías que nos dan, pero todo esto es algo que se debe personalizar de acuerdo a lo que necesita el paciente y de acuerdo a su ingesta, de cuánto necesita de proteínas, de carbohidratos, de grasas, etcétera. ¿Qué es lo que se hace cuando un paciente no llega a cubrir sus requerimientos? Se hace un cálculo de 25 a 35 calorías al día en 3 a 5 días con las medidas estándar. O sea, nosotros tenemos nuestras medidas estándar, nuestras tablas. Yo les puse esto solamente como información, pero este es algo muy específico que literalmente tenemos que hacer un cálculo dependiendo del paciente, hacer el cálculo en referencia al suplemento nutricional cuando nosotros vamos a hacer la intervención nutricional. Cuando nosotros hablamos de un paciente oncológico y cómo hacemos la evaluación nutricional y queremos saber si es candidato o no a recibir el tratamiento nutricional multimodal, etcétera, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si es que es candidato, hacemos un tratamiento nutricional multimodal, es decir, cuando tiene desnutrición o alto riesgo de desnutrición, según el tipo del tumor, el estadio, el tipo de tratamiento, etcétera. Si es que no, se hace una reevaluación nutricional previo a cada ciclo del tratamiento, es decir, cuando hay una modificación en la terapia farmacológica, etcétera, las dosis, etcétera, y si es que sí, la reevaluación nutricional previo a cada ciclo igual del tratamiento y luego mensualmente hasta cuando haya restablecido el paciente su estado nutricional. Y en el caso de que no sea candidato, se hace una evaluación periódica del estado nutricional y depende de la progresión o recaída tumoral. Cuando no son candidatos a un tratamiento nutricional multimodal, cuando el tracto gastrointestinal está ya demasiado dañado y no vamos a poder hacer una intervención ni siquiera con una sonda o una vía enteral. Y lo siguiente, aquí ya empezamos con las recomendaciones según sintomatología, que era lo que me estaban preguntando en el chat, porque esto es lo más general que nosotros vemos en un paciente oncológico. Aparte de los síntomas físicos, o sea, me refiero a los factores que van a afectar el estado nutricional, también tenemos efectos secundarios del tratamiento, como son, por ejemplo, eh, los vómitos, las náuseas, el estreñimiento, la diarrea, la dificultad para tragar. Hay muchas veces también inflamación de las mucosas y no solo del tracto intestinal, sino de todas las mucosas corporales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos efectos
secundarios, como por ejemplo la anosmia, la eugesia, nosotros recomendamos cambiar los tipos de sabores, cambiar las texturas, que ya les voy a hablar más a detalle, esto solamente es un cuadro resumen. Y, por ejemplo, resequedad de la boca, etcétera. Este cuadro es solamente un cuadro resumen. A continuación, nosotros tenemos, por ejemplo, la primera. Em, las recomendaciones dietéticas, de acuerdo a la alteración del gusto y olfato, se recomienda consumir comidas ligeras en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia, es decir, hacer una distribución diaria con mayor cantidad de tiempos de comida. Comer cuando se tiene hambre en lugar de hacerlo a horas rígidas o establecidas, porque da mucho también el hecho de que los pacientes tienen falta de apetito y se llenan muy rápido, etcétera. Cocinar al vapor en microondas hervido se puede también mejorar el olor de los alimentos. ¿Por qué? Porque es muy distinto que si el paciente es el que está encargado de su alimentación, si él mismo está preparando su alimentación, cocinando, digámoslo así, puede darse que el olor para él sea un poco nauseabundo en cuestión de alteración del gusto y del olfato. Y también se puede cocinar con diferentes tipos de alimentos de acuerdo obviamente al cuadro clínico, por ejemplo, la gelatina para camuflar, perdón, el sabor y el olor también de ciertos alimentos como coladas, papillas, compotas o cierto tipo de bebidas, etcétera. Se puede condimentar con especias como menta, perejil, albahaca, laurel, etcétera, para potenciar los sabores y también mezclar frutas frescas en batidos con helado, yogur, obviamente en base a lo que el paciente necesite y sea permitido de acuerdo a su cuadro clínico. También podemos reemplazar carnes rojas, en especial con alimentos proteicos también que pueden venir de carnes blancas como las aves, el pescado, huevos, queso, o también por suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque las carnes rojas son las que mayor parte dan problemas de tener un gusto metálico, el problema de las alteraciones del gusto sobre todo. Podemos utilizar también gotas de limón, jarabes de frutas. Las frutas ácidas pueden neutralizar el sabor metálico también de las carnes, sobre todo. Se puede consumir las preparaciones a temperatura ambiente o templados, ya que disminuyen un poquito el sabor. Esto ya es muy subjetivo en cuestión de los pacientes. Yo he tratado pacientes que dicen que comer más caliente la comida les potencia el sabor y que más fríos les disminuye el sabor y que, por ejemplo, Daya, si tú me mandas a comer carne, yo tengo que comerme la carne fría porque la caliente siento que sabe a metal. Ya, por ejemplo, me ha pasado, sí. Entonces, esto igual, no es algo general, esto va a depender del paciente, de cómo se acomoda el paciente el plan nutricional. No es una verdad para todos, sino que va a depender de cómo el paciente esté y cómo se encuentre incluso hasta anímicamente y psicológicamente. Nosotros podemos también presentar serostomía y para esto nosotros tenemos que recomendarle al paciente que coma despacio, tomar las comidas frías o temperatura igual al ambiente, consumir los alimentos blandos, suaves, ya sea las verduras cocidas, purés, cremas, arroz, quesos frescos, se le puede mezclar con salsas, con cremas, añadirle queso. Podemos hacer de alguna forma para que le cambie el sabor o se modifique la textura. Podemos también evitar irritantes, es decir, alimentos irritantes, alimentos secos o muy fibrosos, alimentos que se enganchen al paladar, o sea, que se peguen en el paladar, comidas con mucho azúcar y tomar grandes bocados de comida de una sola vez, o sea, de una sola. También tenemos recomendaciones dietéticas. Estoy yendo un poquito rápido porque ya mismo se nos acaba el tiempo, pero obviamente si es que van a necesitar el material o lo que sea, se les va a proporcionar el material. Entonces, dificultad para tragar o disfagia, nosotros siempre vamos a tener que utilizar cucharas pequeñas o en otro caso, hacer que la cuchara no esté totalmente llena porque puede causar malestar. Comer y beber lo que cabe en la cuchara, una cucharadita pequeña. Hay que fraccionar las ingestas de 5 a 6 comidas en el día en pequeños volúmenes para evitar la fatiga. Estoy hablando de fatiga en cuestión de tracto gastrointestinal. Enriquecer los platos y, si es necesario, se utiliza productos de alimentación básica adaptada, es decir, papillas, geles, etcétera, y geles energéticos, geles proteicos, etcétera.
En caso de la dificultad para tragar líquidos, igual debemos modificar la cantidad de agua que estamos bebiendo y debemos evitar alimentos que al morder y masticar desprendan mucho líquido, como la naranja, sandía, melón, o sea, frutas, sobre todo que tienen demasiada cantidad de líquido. Alimentos con doble textura, es decir, sopa de pasta, o sea, sopa con algo rígido, leche con cereales, lentejas, etcétera. Y los líquidos con pulpa o las gelatinas, que también no son aptas porque a temperatura ambiente se vuelven líquidas, entonces son cositas que debemos ir modificando y obviamente esas recomendaciones se le dan al paciente al momento de hacer el tratamiento nutricional. En caso de dificultad para tragar sólidos, nosotros necesitamos hacer una dieta triturada, es decir, modificada en la composición en cuanto a la textura. Necesitamos hacer compotas, hervidos, almíbares, es decir, las frutas tienen que ser en almíbares. Si es que el paciente puede consumir azúcar, se puede utilizar azúcar, obviamente, de acuerdo a lo que necesita, o si no, con algún edulcorante o simplemente naturales, pero obviamente cubriendo sus requerimientos nutricionales. Hay que evitar la mezcla de texturas, lo mismo. Sopa de fideos, leche con cereales, o sea, mezclas de texturas sólidas con líquidas, etcétera. Semillas o pepas de frutas y verduras, alimentos pegajosos, alimentos que se resbalan en la boca y alimentos muy crujientes o muy duros que puedan lastimar incluso la mucosa bucal. En caso de mucositis o llagas en la boca, debemos realizar numerosas tomas al día, pero en poco volumen, enriquecer los platos con alimentos proteicos, es decir, si es que voy a hacer, ejemplo, una crema de brócoli, le puedo licuar una pechuga de pollo, le puedo incluir unos huevos cocinados, etcétera, para que nosotros podamos enriquecer el alimento y no tener que consumir mucho volumen, pero sí que cubramos el volumen calórico. En cuestión de comidas, de temperatura, perdón, las comidas tienen que ser en mayor parte frías, no muy calientes, porque eso puede empeorar la mucositis, es decir, aumentar la inflamación o abrir más llagas en la boca. Debemos mantener una buena higiene bucal. Esto es indispensable para todos los tipos de síntomas, ya sea para los cambios de sabor, las alteraciones del gusto, del olfato, etcétera. Deben mantener los pacientes una buena higiene bucal y hacer enjuagues en el caso de que sea necesario con agua con bicarbonato, lidocaína o infusiones de tomillo o algún tipo de antiinflamatorio. Obviamente, previo a consultar con el médico si es que lo podría manejar o no, porque esto es ya algo igual personalizado. Y en el caso de vómitos y náuseas, que es lo que me estaban preguntando por el chat, nosotros debemos realizar una alimentación igual fraccionada, cuidar la distribución y el volumen de los alimentos para que se digieran más fácil y sobre todo que el paciente pueda consumirlos más fácilmente. Ingerir los líquidos y bebidas fuera de las comidas, es decir, no mezclar. Por ejemplo, estoy comiendo mi plato fuerte, mi almuerzo, y tomar agua a la vez que estoy consumiendo el plato fuerte, o sea, los alimentos sólidos. Las bebidas con gas también hay que evitarlo. eh, Hay que tomar los alimentos secos, por ejemplo, tostadas, galletas y todo eso también. Y hay que aumentar el consumo de frutas y verduras cocidas. Muchas veces el sabor de las frutas y verduras crudas también pueden generar vómitos o náuseas, dependiendo del tipo de alteración que tenga el paciente. Y si es que va a descansar el paciente después de la alimentación, esto es algo muy importante y también que se maneja en reflujos gastroesofágicos, cuando hay cuadros de gastritis, de Helicobacter pylori, todo esto es la forma en cómo yo voy a descansar después de haber hecho la ingesta. Se recomienda que si es que va a descansar, hacerlo en una posición semisentada. ¿Para qué? Para que la posición del cuerpo no contribuya con el vómito, la náusea e incluso el reflujo gastroesofágico, perdón. Aquí entra lo de consumir alimentos que sean del agrado y aquí entra mucho lo de los gustos. Hay que adaptar el plan nutricional, sobre todo cuando el paciente tiene algún gusto en específico o cuando no le gusta algo en específico, hay que evitarlo y reemplazar por otro alimento que sea de las mismas características. Disminuir la distensión gástrica, igual, beber refrescos o bebidas frías en pequeñas cantidades, evitar comer y beber en 2 horas previas a la sesión de tratamiento. Esto también tiene mucho que ver porque los tratamientos cuando son de mayor toxicidad pueden generar vómitos y náuseas incluso sin haber tenido ingesta alimenticia. Entonces esto también es muy importante.
En el caso del estreñimiento, nosotros igual tenemos que aumentar la fibra, beber suficientes líquidos, es como se interviene un paciente normal, pero obviamente con algunas recomendaciones extra. Cuando nosotros tenemos un cuadro de diarrea, debemos evitar en general. Las recomendaciones son casi similares, por eso estoy pasando un poco rápido, más que todo por cuestión de tiempo. Evitar alimentos integrales con mucha fibra, obviamente necesitamos ocupar alimentos astringentes para que nosotros podamos controlar el cuadro de diarrea. Tenemos que evitar los alimentos picantes, los alimentos ricos en azúcares, las leches y derivados lácteos, las grasas y estimulantes peristálticos, es decir, café, el té, el chocolate, condimentos irritantes, bebidas alcohólicas y refrescos, sobre todo con gas y con colorantes, obviamente, y conservantes. A la falta de apetito o a la anorexia, nosotros debemos adaptar igual la textura, los volúmenes. A esto es algo que se repite muchas veces y es realizar ingestas de poco volumen. Y es algo que nosotros siempre hacemos, incluso cuando no hay un cuadro oncológico, fraccionar la alimentación para mejorar digestión y para mejorar tema de apetito. No tiene mucho que ver con pérdida de peso, ganancia de peso, o sea, da igual si es que comemos 5 veces al día o 2 veces al día, pero lo importante sería que nosotros fraccionemos la alimentación y sobre todo en cuadros como la anorexia. Enriquecer igual nutricionalmente los platos, es decir, que si ya sabemos que nuestro paciente no está comiendo mucho en volumen, lo que tenemos que hacer es de forma nutricional nosotros enriquecer. Ejemplo, lo mismo de la crema de brócoli. Tengo una crema de brócoli que si en vez de darle solamente el brócoli cocinado y licuado, le voy a poner una pechuga de pollo, unos huevos, un suplemento nutricional aparte de lo que ya tiene el brócoli. Y en cuestión de la preparación de alimentos, igual tener cuidado con higiene, tener cuidado con los olores, etcétera, y el consumo de alimentos también que nos ayuden con un mayor aporte calórico, es decir, priorizar obviamente proteínas, pero también grasas saludables, emplear alimentos poco aromáticos, es decir, que no desprendan demasiado olor porque eso puede ser un poco fastidioso para el paciente. Y también nosotros tenemos que priorizar los alimentos que no sean muy pesados o que puedan producir flatulencia, es decir, alimentos que estén demasiado condimentados, que tengan una cantidad de grasa demasiado alta, etcétera. Ahora, obviamente, cuando nosotros hacemos un plan nutricional, estamos cuidando todo este tipo de factores. Estamos cubriendo requerimiento nutricional, estamos haciendo un tratamiento nutricional, cubriendo el tema clínico, es decir, para el tratamiento clínico, y también nosotros estamos aportando que el paciente disfrute de su comida en medida de lo posible, es decir, en lo que él pueda comer bien, o sea, en el sentido de cosas que le gusten, que él disfrute, para que no sea algo complicado, el tema de la alimentación lo hacemos tranquilamente. Esto que estamos viendo en pantalla es el método del plato adaptado para el paciente oncológico. Nosotros hemos visto, estoy muy segura de que todas las personas que están aquí hemos visto el ejemplo del plato saludable que nos dan las guías del Ministerio de Salud, la FAO, la OMS, etcétera. Este es adaptado al paciente oncológico y predomina la cantidad de proteína, es decir, carne, pescado, huevo, lácteos, y las otras partes son de carbohidratos y de verduras. Obviamente tenemos también la porción de las grasas, que son 5 cucharadas al día, y la porción de agua, que todo esto es algo general. O sea, va a variar dependiendo de qué tipo de cáncer sea, de la situación del paciente, etcétera. Tenemos a continuación, obviamente lo anterior es algo, más bien dicho, todo lo que hemos hablado, ya casi esta hora que vamos a cumplir de tiempo, es algo súper general. Siempre nosotros como nutricionistas debemos de hacer una intervención específica. Lo que estamos hablando, tanto el plato saludable, las guías de encuestas y todo eso, es algo muy general. Siempre vamos a tener que hacer esa personalización dependiendo del tipo de cáncer, del tipo de paciente, del estado físico del paciente, del estadio tumoral, etcétera. Para todo esto, nosotros debemos tener en cuenta también que para evitar la pérdida de peso por masa muscular debemos hacer un programa de ejercicio físico y enfocarlo en la recuperación muscular. Lo que yo he puesto aquí igual es algo súper general y lo más rápido que se puede explicar una planificación de entrenamiento.
Si es que escucharon al inicio cuando me presentaron, me hicieron el favor de presentarme, decían que nombraban el diplomado, el estudio que tengo en entrenamiento muscular. Cuando yo hice el diplomado en entrenamiento muscular, nosotros enfocamos el entrenamiento muscular de acuerdo a edad, de acuerdo a sexo, de acuerdo a capacidad, de acuerdo a objetivo y de acuerdo a tolerancia. Es decir, que si yo tengo un paciente que es anciano y aparte de eso tiene un cuadro oncológico, no le puedo mandar a hacer unas sentadillas con 100 kilos a cada lado. Es decir, esto del programa de ejercicio físico también es algo personalizado. Y lo que les he puesto aquí son recomendaciones súper, súper básicas para que nosotros como profesionales de salud hagamos una diferencia en el tratamiento y sobre todo no perdamos ese peso involuntario de masa muscular. Hay que estar muy pendientes a que si el paciente, perdón, a que si el paciente presenta dolor articular, muscular, dificultad para respirar, taquicardia, le vemos que se está cansando demasiado, que no está disfrutando de la actividad física. Debemos tener muy en cuenta eso, mareos, en caso de vómitos, igual tenemos que parar, etc. En cuestión de obstáculos, obviamente, si el paciente tiene una movilidad limitada, debemos eliminar los obstáculos o incluso ayudarle para que su movilidad pueda mejorar. De esto se encargan más en cuestión de fisioterapia, ¿no? Pero yo estoy dándole solamente una recomendación general. También debemos tener en cuenta la duración de las sesiones de entrenamiento y también la intensidad y el volumen de entrenamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, al momento que nosotros como nutricionistas o profesionales de la salud vemos que el paciente tiene algún dolor, algún síntoma que no sea normal, obviamente que sea una fatiga muy alta, que no puede respirar, que esté con problemas de dolores articulares, etcétera, debemos parar y reprogramar la actividad física. La siguiente son las fases del programa del ejercicio, que igual es algo general, va a depender de movilidad del paciente, de capacidad y también de tolerancia. La fase de calentamiento, que es lo básico que se hace en un calentamiento previo a un entrenamiento físico, que es mover las articulaciones de forma suave, cuellos, brazos, cintura, piernas, caminar durante 5 minutos, sobre todo movilidad articular y todo eso. La siguiente es la fase del entrenamiento ya en sí, que puede ser aerobio o entrenamiento de resistencia o de fuerza, que llamamos nosotros, ¿y para qué nos va a servir esto? Para aumento de resistencia muscular y también en beneficios cardiovasculares, va a mejorar la circulación, va a tener el paciente una mejor digestión, que esto tiene mucho que ver. A veces nosotros solamente relacionamos la actividad física con pérdida de peso y eso no es así. Tenemos que hacer actividad física para aumentar el sistema inmune, para que tenga una mejor capacidad pulmonar, su volumen de oxígeno sea más alto, etc. Y la fase de fortalecimiento muscular, que sería la última fase, que nosotros debemos enfocar esto en aumento de masa muscular o mantenimiento de masa muscular. Es decir, que el paciente no pierda peso específicamente de masa muscular. Lo que les he puesto aquí es una recomendación súper básica, es decir, 2 a 3 sesiones a la semana, 3 sets de 5 repeticiones del ejercicio con reposo en 3 sets de 2 a 5 minutos y la intensidad debe ser progresiva hasta que el paciente llegue a la fatiga. Es decir, si es que yo ocupo bandas, pesas, barras, tiene que ser de acuerdo a la capacidad del paciente y la duración del entrenamiento también tiene que ser de acuerdo a la fatiga que presenta el paciente. Y la siguiente es la duración de la sesión de 30 a 45 minutos, pero esto tiene que ir iniciándose de manera progresiva. Es decir, si el paciente no ha estado haciendo actividad física, yo tengo que empezar con unos 10, 15 minutos y de ahí progresivamente ir aumentando la duración del ejercicio. Esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Realmente son cosas súper generales. Les he puesto aquí la bibliografía de donde he sacado la información. Si tienen alguna duda, la pueden consultar ahí. Es algo súper resumido porque realmente tenemos mucha información en cuestión de nutrición oncológica, de tratamientos oncológicos, pero lo que más nos ha avanzado el tiempo, les he resumido en las diapositivas para que puedan ustedes ver y sobre todo que tengan una idea de cómo se maneja el tratamiento oncológico, sobre todo cuando hay pacientes que tienen sintomatología y que presentan alguna alteración o problema
alteración o problema, ya sea físico o psicológico también, para hacer el consumo alimentario diario. Y con eso terminamos. Les agradezco muchísimo por la atención. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, está abierto el chat. Y si no, sería hasta la próxima. Les agradezco mucho. Voy a apagar el micrófono para darle paso ya al moderador para que pueda cerrar la sesión. Muchas gracias por su ponencia magistral de parte de todo el equipo técnico y talento humano que trabaja en Levens Capacitaciones. Agradecemos su participación en nuestro congreso y su valiosa contribución a través de su ponencia, que ha sido de gran valor para todos nosotros. Hasta una próxima oportunidad, éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida laboral. Muchas gracias por su ponencia. Vamos a seguir con más ponencias en esta parte, así que vamos a estar atentos. Me van a esperar un minutito, me pongo a punto y continuamos. Van a esperar un minutito, por favor, y seguimos.